Imagino que ustedes se habrán dado cuenta también de que de alguna forma estamos volviendo a los orígenes. Estamos retrocediendo. Se está poniendo de moda lo que es primitivo, lo que es antiguo. Toda una serie de pensamientos, de teorías, de técnicas, de prácticas que estaban en desuso tras ese tremendo impacto que en este último siglo ha tenido lo científico. Hoy parece que está sucediendo lo contrario, como si el hombre se diera cuenta de que el único camino auténtico es el de integración con la naturaleza. Pero, por supuesto, todo debía ser más lógico, más ordenado, más equilibrado. Sin embargo, muchas personas tienen, al parecer, más interés en vivir en el siglo XV o en el siglo XIV que en vivir en la actualidad. El hombre está redescubriendo la astrología, una de las ciencias más antiguas. Cada vez hay más curanderos, cada vez hay más médiums, cada vez hay más profetas y más iluminados. Lo que podría tener un carácter positivo, esta integración con la naturaleza, está acompañado de un carácter también negativo. Hay países que ya están volviendo a la Edad Media y que están dispuestos a enfrentarse en una guerra santa en cualquier momento. Podría especular y dedicar este programa a ello sobre las razones inconscientes que mueven al hombre hacia esta búsqueda de lo antiguo, hacia esta búsqueda de los orígenes. Pero no tengo ganas y además pienso que no llegaría a ningún resultado nuevo. Ya está todo dicho, o casi todo dicho, en torno a esto, a este retroceso. Pero sí vamos a ocuparnos en este programa de uno de los aspectos de esta búsqueda de lo anterior, de este retroceso en el tiempo. Las plantas medicinales, o lo que sería de otra forma expresado como el rechazo hacia la medicina científica. No deja de ser paradójico que en estos momentos, cuando la medicina empieza a ser realmente efectiva, la gente se estemos volviendo a la medicina natural, a las tisanas y los emplastos, a las infusiones y los sinapismos. Estamos en pleno siglo de oro de la herboristería. En este año pasado los herboristas han vendido más que en los 10 años anteriores juntos. No es extraño que un paciente acuda a la Seguridad Social a someterse a los medios diagnósticos más sofisticados, desde un electroencefalógrafo hasta un escáner, y al día siguiente consulte su mal con un herborista, las más de las veces indocumentado, y decida que tal o cual hierba es la solución ideal para su enfermedad. En casi todos los mercados hay puestos dedicados a la venta de plantas medicinales, los mismos que había en la Edad Media. Allí, en carteles inefables de sorprendente ortografía, se anuncian las maravillosas propiedades terapéuticas de hojas, flores y raíces. Y esto es algo que sucede en todas las partes del mundo. Alguna razón habrá para que la gente, despreciando olímpicamente uno de los mayores adelantos de la ciencia de este último siglo, la farmacología, acuda a los llamados medios naturales, sin más consejos,
la mayoría de las veces, que su desconfianza hacia las pastillas y las torpes orientaciones de algún amigo. Lamentablemente, las plantas no son tan inocuas como se piensa. A veces, si no se utilizan adecuadamente, son más perjudiciales que beneficiosas. Es algo que frecuentemente se olvida, porque las hierbas, las plantas medicinales, tienen sus indicaciones precisas, sus dosis adecuadas y también sus efectos secundarios, ni más ni menos que los fármacos convencionales. En definitiva, los fármacos que utiliza la medicina actualmente están basados en las plantas medicinales. Se descubrieron los principios activos de estas plantas, se sintetizaron y estos medicamentos basados en los mismos principios son más efectivos porque en pequeña cantidad contienen mucho más principio activo que una planta medicinal. Esto se olvida con frecuencia y las plantas se usan indiscriminadamente y peligrosamente. De todas formas, es interesante comprobar cómo el hombre de hoy está redescubriendo las plantas medicinales, cómo esta ciencia ha permanecido indiferente a los avances técnicos y está hoy exactamente igual que estaba hace 300, 500 o 1000 años. El hombre de hoy lo ha redescubierto, pero es el mismo hombre, y esto es importante dejar constancia de ello, que está enviando sus ondas espaciales al resto del sistema solar. Vamos a hablar con Antonio Tribaldo, que es miembro de una familia numerosa que conserva el secreto de la utilización de las plantas que curan. Sí. Antonio, ¿cuántos sois de familia? Pues de familia nos juntamos pues de 20 a 25. ¿Y todos entre hermanos y primos hermanos. Todos nos dedicamos a la botánica. ¿A la botánica? Sí. ¿Y esta técnica de la utilización de las plantas os viene de familia, de hace mucho tiempo? Sí, de hace unos 150 años, 200 años. Creo que todavía vive vuestro padre, ¿no? Sí, mi padre vive todavía, sí. ¿Y ya no se dedica...? No, ya no, porque ya está jubilado, ya tiene cerca de 80 años. 80 años. Sí. ¿Y vuestro mercado de plantas abarca cuántas provincias? Bueno, provincia, pues, Almería. En Almería tengo un hermano mío, que es el mayor de todos, que es botánico, que se llama Manuel Tribaldo Canaco, claro, que se está desplazado en Almería, que lleva ya 30 años. 30 años. Luego también tenéis en Jaén... En Jaén tengo una hermana mía y un tío mío, en Jaén, que están situados allí, que llevan ya 15 o 20 años también. Y en Málaga En Málaga, en Almería, en Huelva. Antonio, ¿y qué número de plantas sois los que es el número que trabajáis vosotros? Bueno, de número de plantas aproximadamente de 200 o 300. 200 o 300. Sí. Y este número de plantas vosotros me imagino que todas no se encontrarán por aquí, por los alrededores. Quiero decir, que algunas las encontraréis en las sierras, otras las tendréis que comprar. Sí. ¿Cómo es eso? Unas vienen de importación y otras pues las recolectamos nosotros. ¿Importáis del extranjero? ¿De qué países? Viene de Chile, del argentino. De Argentina. Sí. ¿Y las que recogéis por aquí, por la sierra? Pues de aquí de Sierra Nevada y de Sierra Morena. De Sierra Morena. Sí.
¿Cuál es la planta más cara que estáis vendiendo vosotros? Bueno, la planta más cara que hay se llama un tipo de manzanilla que se llama la manzanilla real, que es de aquí de Sierra Nevada, que vale 7 o 8 mil pesetas un kilo. El kilo, porque cuesta mucho trabajo recogerla. Sí, cuesta mucho trabajo para coger un kilo, sí. Y también creo que es muy famoso el té de aquí de la Sierra de Granada. Sí, el té de Sierra Nevada, que se llama el tipo té mentolado. El sí, té mentolado. té de Sierra Nevada, que también es carillo. ¿Cuánto vale un kilo de bueno, ese el kilo aproximadamente de té de Sierra Nevada, pues unas 3.500 pesetas. Tú que llevas dedicado a este negocio de las plantas mucho tiempo, pues, ¿te has dado cuenta si va aumentando el consumo? Sí, o sea, va aumentando, se interesa más. Sí, sí. ¿Y eso a partir de cuántos años aquí está pasando? Yo llevo ya, pues, aproximadamente 20 años llevo. Aquí en la capital, aquí en el pie de la torre. En el pie de la torre. Sí, 20 años. 20 años. Y en estos últimos años aumenta el consumo Sí, se consume unos días más, otros días menos, pero que sí se consumen varias hierbas. También me he dado cuenta, escuchando a las personas que compran las plantas, que eres también algo curandero, porque das recetas. Sí, pues la persona que viene, pues en fin, me compra las hierbas porque una se cura y otra pues le marchan bien, le van bien. Bueno, pero tú les das recetas. Ahí he visto, por ejemplo, un cartel que recetas, has curado con estas plantas más de 500 úlceras de estómago. Sí, he curado, sí. ¿Tú nos quieres decir la receta de la úlcera de estómago que tú le mandas? La receta con 2 meses la curo. ¿Pero qué hierba es? Pues la zajareña real y la jara blanca. ¿Y cómo se toma eso? Es una infusión, lo mismo que si fuera manzanilla, en ayunas por la mañana y después de la cena. También curan estas hierbas el reuma, ¿no? Sí. Para la reuma y para la artrosis también tengo. ¿Qué receta darías tú para el reuma? Pues para la reuma y para la artrosis hago un preparado de 3 clases de plantas que se llama hoja de freno, salvia real y romero blanco. Y otra cosa, tú sabes que se ha cultivado aquí durante mucho tiempo un tipo de plantas que eran afrodisíacas. ¿Eso se sigue utilizando todavía o no? Pues yo creo que sí. Sí. O sea, ¿tú sigues trabajando eso? Bueno, esa planta no la trabajo ya ahora. Pero se sigue consumiendo. Sí, yo creo que sí. Luego ahí también hay un cartel que habla de una hierba que es para adelgazar. Sí. Es muy interesante. ¿Cómo sería una receta tuya para adelgazar? La receta para adelgazar, pues son 6 o 7 tipos de hierba lo que hay. Tenemos la alga marina, la menta pipirito, la hoja de sen, el té vicuni, el té isabelín. En fin, esas plantas son las únicas que pueden adelgazar. ¿Y cuánto tiempo habría que estar tomando esa planta para adelgazar? ¿Y cuántos kilos se pueden aproximadamente para perder 3 o 4 kilos, pues unos 40 días. ¿Unos 40 días? 40 días. ¿Se pierden 3 o 4 kilos? Sí. ¿Tú garantizas de eso? 3 a 4 o 5 kilos se pierden. Tomando la hierba esa en tisana, la tisana esa, 4 o 5 kilos se pierden en 40 días. Bueno, y tú que eres, digamos, casi el jefe de la familia en esto de las plantas, ¿estáis vosotros exportando plantas de las que recogéis vosotros al extranjero? Sí, pues no. Esa la que exportamos nosotros es para trabajarla nosotros, para venderla. O sea, para el extranjero no. No, para el extranjero nada. Y el negocio va hacia arriba, ¿no? Sí, el negocio marcha bien. Bien, nosotros tampoco vamos a resistirnos a esta moda que impera en este momento. Y como el programa se ocupa con frecuencia de aspectos mágicos, vamos a hablar nosotros también de las plantas mágicas, de plantas que han sido decisivas en la brujería y que sin embargo se pueden encontrar con suma facilidad en todos esos herbolarios, en esos mercaditos que hay en cualquier gran mercado de alimentos o en esas tiendas especializadas en hierbas. Unas plantas de las que vamos a hablar en un tono más o menos frívolo, pero que en su momento fueron plantas auténticamente mortales. No en vano, gracias a ella, muchas personas fueron llevadas a la hoguera. Su delito no era otro más que el de ir en contra de la poderosa iglesia de entonces y untarse el cuerpo con unas misturas extrañas, misturas que ofrecían unas consecuencias sugestivas en un principio y trágicas para muchas de estas personas, para muchos de esos mal llamados brujos y brujas de la Edad Media. De todas esas plantas, tal vez la más sugestiva y la más mágica sea la mandrágora. Está mencionada en todos los grimorios y forma parte de filtros amorosos, de filtros contra el mal de ojo, de ungüentos para asistir al aquelarre. Y presten ustedes atención, porque la mandrágora, esa hierba tan mágica, esa planta tan mágica, es frecuente en nuestro país. Se da bien en los climas templados y cálidos y abunda bastante en el sur de la península. Es una hierba de tallo corto y hojas similares a las de la acelga, aunque más oscuras. Sus raíces son gruesas como las del nabo y recuerdan a una figura humana. Arrancar la planta es ya en sí misma una tarea peligrosa.
Escuchen la técnica que describía Josephus Flavus hace casi 2000 años en su obra El Bello Judaico. Arrancar la mandrágora es empresa ardua, porque se adueña de quienes se acercan a ella, salvo si antes ha sido rociada con orina de mujer o sangre menstrua. Pero aún entonces es bien cierto que basta tocarla para morir. Hay que desenterrar la raíz todo alrededor hasta que solo una pequeña parte de la misma permanece invisible. Entonces se ata un perro a la raíz y cuando el perro tira de ella para seguir a toda prisa a quien le ató, arranca la mandrágora, pero muere allí mismo como víctima propiciatoria o representativa, con la cual se conforma la planta. Hecho esto, no existe ya peligro alguno. Una vez obtenida, la mandrágora era un arma prácticamente invencible. Servía para casi todo, fundamentalmente para fabricar ungüentos. Y por una razón, la mandrágora es muy rica en alcaloides, especialmente hiosciamina, atropina, escopolamina, lo que significa tanto como que tiene poder embriagador, tiene poder de adormecer, de anestesiar. Por eso se utilizaba con tanta frecuencia en los ungüentos, pero no solamente elaborada de una forma adecuada, sino también la mandrágora por sí misma, esas raíces tal como salían de la tierra, tenían ya en sí mismas un poder mágico, al menos eso decían los antiguos. De un libro de grimorios de aquella época, de una transcripción por supuesto, hay una fórmula con fines amorosos en la que se utiliza la mandrágora sin elaborar, simplemente como planta y por su poder mágico. Dice así: para hacerse amar de una bella hay que arrancar la mandrágora con las maniobras precisas y colocarla con habilidad, sin que nadie llegue a sospecharlo, debajo del libro de los evangelios y dejar que digan la misa con él. Dudo mucho que eso sea efectivo, pero eso pensaban los antiguos. Lo que sí es claro es que, convenientemente elaborada, la mandrágora servía, y sigue sirviendo, para una serie de fines alucinatorios, adormecedores, como les decía antes. Ustedes pueden comprobarlo si quieren, porque en Andalucía abunda mucho esta planta. Ya saben que tienen que sacrificar un perro para arrancarla si no quieren correr el riesgo de ser ustedes víctima de un macabro encantamiento. La mandrágora es una de las muchas plantas que hay. Son tantas las plantas que se utilizaban con fines mágicos que vamos a ocuparnos únicamente de las más importantes. Unas plantas que estaban fundamentalmente en todos, en casi todos los ungüentos que se utilizaban y que a lo mejor se siguen utilizando. Y no solamente por ahí fuera. En nuestro país probablemente, insisto, se sigan utilizando estas plantas mágicas de las que ahora hablamos, porque en España ha habido brujas, probablemente sigue habiéndolas, y con toda seguridad hay toda una tradición mágica subterránea que alimenta toda esta serie de creencias. España es o ha sido un país rico en brujas, ¿no es así? Bueno, sí, ¿qué país no ha sido rico en brujas? Pero la verdad es que, a pesar de toda esa literatura que habla tanto de una España rica en brujas, yo diría que oficialmente donde se sabe que la brujería fue más extensa, donde hubo más brujas, fue precisamente en la Alemania septentrional. Entre otras razones porque en el año 1484, cuando el Papa Bonifacio VIII decreta en su Sumis Desiderantes, dice, por primera vez detecta una brujería oficialmente, y manda a 2 dominicos, a Sprenger y Kramer, para que a su vez vean si esto es cierto en cómo se hablaba, los manda a Alemania. Y la brujería surge no tanto ya de lo que se había considerado brujería, sino de que estos 2 dominicos, fanáticos por un lado y crédulos por el otro, dieron por bueno todo lo que les estaban contando. Dieron por bueno exactamente pues cuando se decía que las brujas tenían contacto, en este caso copulaban con el diablo, que las brujas podían en este caso conjurar el trueno y el relámpago, que podían hacer qué sé yo qué cosas. Ellos escribieron el Malius Maleficarum, un libro que se divulgó en el que daban por bueno, como digo, todo cuanto se explicaba de las brujas. Y eso fue lo que creó la gran psicosis de brujería en la segunda mitad del siglo XV, brujería que lógicamente llegó a España, y donde en España quizá se habla de que hubo gran cantidad de brujería, fue no tanto por la que hubo, que sí hubo, sino porque es una brujería que fue muy espectacular, quizá por este carácter latino nuestro, y también porque está muy bien documentada. Hay casos como el de Zugarramurdi,
Zugarramurdi, casos como el del proceso de Logroño, en este caso del 1610, en el que realmente la literatura en torno al caso es tan extensa, tan precisa y realmente tan valiosa para los estudiosos que pocos libros se sustraen a hablarnos de este caso. Y al hablar de este caso, lógicamente, se tiene que hacer hincapié en la brujería en España. Es un caso tremendamente sugestivo el de Zugarramurdi y el de todo aquel proceso. Una de las intenciones que tenemos en este programa, y si disponemos de tiempo, de medios y de toda una serie de requisitos imprescindibles, tal vez lo hagamos, es ir allí a Zugarramurdi y reconstruir un aquelarre para ustedes, ajustándonos a la descripción que se hacía en esos libros tan siniestros que escribieron los inquisidores. Pero Joaquín, tú que eres un especialista en estas materias, ¿hasta qué punto crees tú que los ungüentos que utilizaban las brujas eran efectivos? Y piensas, como pensamos los médicos, que la influencia era fundamentalmente por los alcaloides que llevaban esas sustancias, esos ungüentos que se aplicaban en el cuerpo, o crees que había algo mágico? ¿Qué es lo que piensas tú, en definitiva, del ungüento de las brujas? Yo diría que de los aquelarres, si hubo alguno real, fueron contados, fueron casos realmente homicidas como hay en la historia de la delincuencia en todas las épocas. Pero los aquelarres fueron, casi todos, soñados, imaginados, fueron producto del ungüento de las brujas. Pero eso no es que lo diga yo, es que un inquisidor, en este caso, un inquisidor que estuvo en el proceso de Logroño, como Alonso de Salazar y Frías, no solo entre cientas implicadas que hubo en aquel proceso, no encontró ni una, lo cual no quiere decir que no se mataran a 7 y en efigie a otras 5, porque una cosa es que un inquisidor no encontrara brujas, no encontrara delitos, y otra cosa es que no acabaran en la hoguera. En este caso, el mismo Alonso de Salazar y Frías, que luego hizo un estudio muy exhaustivo de casos que él vivió y casos que no vivió, pero que tuvo la documentación en sus manos, llegó a la conclusión clara y contundente en la que dijo: yo puedo afirmar que no ha habido ni un solo caso cierto de brujería. Al decir un caso cierto se refería a estos homicidios, a esa matanza de niños que tenían que obtener ungüentos y cosas a través de ellos. Entonces los aquelarres eran soñados porque realmente se utilizaba el ungüento básicamente de las brujas, en las que ellas, en la noche del aquelarre, se untaban el cuerpo, las zonas erógenas, y entonces iniciaban el viaje en esa escoba simbólica a la que iban a los aquelarres. No hace falta ser un gran conocedor de los efectos de las drogas alucinógenas o en opiáceos en general para saber que los aquelarres y lo que se decía del diablo en sus cópulas frías, etcétera, etcétera, no eran más que lo que hoy, los brujos de hoy, que son realmente y desgraciadamente los drogados, es exactamente lo mismo, sus visiones que están de acuerdo con unas creencias en cada época. En aquella época ellas creían que iban a ver a Maese Baphomet, el diablo de los aquelarres, y realmente veían al diablo de los aquelarres, y lo veían con una contundencia, con una objetividad tal, a través de las drogas, que cuando se las torturaba, unas veces porque se las torturaba, y otras veces, aun sin torturárselas, estaban tan convencidas de que habían vivido aquello, que lo daban por cierto ellas, a veces sin realmente torturarlas. Hay que tener en cuenta en este caso también quiénes eran las brujas. Las brujas eran en este caso lo que llamaríamos marginados, personas que no podían pasar de un estrato social, entonces no había la porosidad de estratos sociales que hay ahora, y no podían pasar de un estrato social bajo a un estrato social alto. A su vez, no podían tener a Dios así, aunque se tenga que decir así, porque Dios se lo habían apropiado los ricos, los poderosos de la época, que es con los que estaba la Iglesia, y automáticamente no había más que otro Dios, en este caso el Dios era el diablo. Por eso hacían sus pactos con el diablo, que es el único que les prometía el poder ascender en esta escala social, el tener un estrato superior de riqueza, etcétera, etcétera. Y ellas mismas creían que este diablo les proporcionaba esos poderes que luego a su vez Cramer y Sprenger dieron por ciertos, provocando todo el gran lío de la brujería cristiana en este caso. Pero sí, quisiera terminar que efectivamente la droga la brujería, la droga van totalmente ligada. Y entre esas drogas hubo dos plantas realmente fundamentales, que fueron la belladona y el beleño, que fueron las dos que más se utilizaron en ese ungüento de las brujas. Esta es la célebre belladona, materia casi imprescindible en el ungüento de las brujas. Se encuentra en los bosques de hayas y robles, sobre todo en el norte de la península, y florece a partir del mes de mayo hasta bien entrado el verano.
Es una planta rica en alcaloides que están repartidos por toda ella, desde la raíz hasta el tallo, las hojas, incluidos también los frutos. Alcaloides que fundamentalmente son la L-iosciamina, la atropina y la escopolamina, de ahí que se utilizara tanto en los ungüentos. Unos alcaloides que están casi siempre presentes en la mayoría de las plantas mágicas, pero especialmente en las dos más utilizadas, en la belladona y en el beleño negro. Este último se encuentra también con facilidad en la península. Suele crecer al pie de los muros, en los escombros, junto a las corralizas. Es una de esas hierbas tenaces que arrancan los jardineros. Y sin embargo, ha sido decisiva en más de una confesión inquisitorial. El aparentemente inocente beleño negro ha servido de pasaporte a la hoguera a más de una bruja. La causa, la misma que en el caso de la belladona, la existencia de esos alcaloides que ya hemos mencionado varias veces a lo largo del programa, la iosciamina, la escopolamina y la atropina. Unos alcaloides que actúan directamente sobre el sistema nervioso, alcaloides que son muy peligrosos. Pueden producir una parálisis del vago, una parálisis generalizada del sistema nervioso central, pueden producir la muerte, pero que utilizadas a determinadas dosis y aplicadas convenientemente, pueden producir dos síntomas fundamentales. Uno, un sueño letárgico que es muy rico en ensoñaciones fantásticas, muy vividas, muy reales. Y por otra parte, a través de su influencia sobre el sistema nervioso neurovegetativo, producen una serie de sensaciones corporales también muy auténticas, muy difíciles de separar de la realidad. Es casi imposible poder determinar, sin un estudio más serio, más profundo, cuál es más activa, si la belladona o el beleño negro. Lo que sí es claro es que el beleño negro es más sugestivo. Por una parte, a pequeñas dosis es un potente hipnótico. Hay un refrán antiguo que dice que al que come beleño no le faltará el sueño, pero que aplicado a través de la piel y de las mucosas produce una sensación muy curiosa, una sensación de ligereza, como si el cuerpo perdiera peso, como si el cuerpo flotara, de alguna manera una sensación que sugería, arropada por esas ensoñaciones fantásticas, que sugería la sensación de volar. No es extraño, pues, como decía Joaquín Grau, que muchas de estas brujas que fueron juzgadas y condenadas por la santa, entre comillas, Inquisición, confesaran de buen grado a veces y convencidas de la realidad que habían estado en comunión con el diablo, que habían acudido a los aquelarres. Lo que es seguro es que esos viajes los hacían sin salir de su propia casa, algo que los drogadictos actualmente saben bien. Lo que pasa es que las brujas lo utilizaban menos estúpidamente, diría yo, o menos patológicamente. De alguna forma, detrás de la utilización de esos ungüentos había una finalidad clara, había una especie de vocación, por así decirlo. También había una lógica en la forma de la aplicación de estos ungüentos. Se aplicaban sobre la piel y sobre las mucosas, fundamentalmente en los grimorios que he consultado para hacer este programa, se habla de la aplicación detrás de las orejas, a lo largo del cuello, en la cara anterior de las muñecas, en las axilas y en otras partes del cuerpo que ofrecen la particularidad de tener la piel fina y que debajo de esa piel hay una rica irrigación. Hay muchos vasos sanguíneos, lo que favorece la absorción rápida de la droga y su paso rápido también al torrente circulatorio y consiguientemente su efecto inmediato sobre el sistema nervioso central. Antes de terminar este programa en torno a algunas de las plantas mágicas utilizadas en la antigüedad y probablemente utilizadas también hoy, vamos a hacerles un pequeño regalo. Vamos a darles una fórmula exacta para la fabricación de uno de estos ungüentos de las brujas. Paradójicamente, y en contra de lo que he venido diciendo a lo largo del programa, en este ungüento no va a intervenir ni la mandrágora, ni la belladona, ni el beleño, para no repetirlo. Pero todas las sustancias que intervienen son de relativa fácil adquisición, no es muy difícil hacerse con ellas, y los efectos pueden ustedes ver cuáles son. Eso depende de ustedes. En definitiva, no estamos aquí aleccionándoles sobre la utilización de los ungüentos. Es una pequeña broma, pero con bastante autenticidad. Por supuesto, no la van ustedes a utilizar, pero si se disponen a ello, si se deciden a ello, si hay alguien lo suficientemente curioso o atrevido,
podrá utilizarla. Es la misma que se utilizaba por muchas brujas durante la Edad Media. Tomen ustedes nota de esa fórmula. La grasa humana es un ingrediente más sugestivo que necesario. La manteca de cerdo es igualmente válida. 100 gramos son suficientes como vehículo para la mezcla. El hashish es desgraciadamente bien conocido hoy y aún más lamentablemente de fácil adquisición. 5 gramos son más que bastante para la mezcla. La flor de cáñamo, aunque no está especificada en el grimorio, se refiere sin duda a la flor de cáñamo índico, más conocida hoy como marihuana. Debe ser sin elaborar y convenientemente pulverizada. Medio puñado es suficiente. La amapola es el pariente pobre de la adormidera, pero aún así contiene un alcaloide que también está presente en el opio, la readina. Otro medio puñado. El eléboro mencionado en el grimorio que hemos consultado no está definido. Hay varios tipos de eléboro. Imagino que se trata del eléboro blanco, cuya raíz es muy rica en alcaloides y que aplicada sobre la piel produce intensa sensación de calor y después una total anestesia. Un pellizco de este eléboro es suficiente. Por último, la pipa de girasol, probablemente más por razones mágicas que reales, ya que en su composición no he encontrado sustancias que justifiquen su inclusión en el ungüento, pero por si acaso pongan también un pellizco. Bien, imagino que han tomado nota. Si ustedes gustan de las emociones fuertes, pueden utilizar esta mezcla. Es una mezcla suficientemente contundente, por utilizar algún adjetivo, como para ver al diablo o ver cualquier otra cosa. Recuerden que la aplicación es en las zonas del cuerpo donde la piel es más fina y hay bastantes vasos sanguíneos por debajo, detrás de las orejas, caras laterales del cuello, las axilas, la cara anterior de las muñecas. Por supuesto que no lo van a utilizar, ni se lo recomendamos porque el uso de cualquier de estos ungüentos es, como comentábamos antes, bastante peligroso. Y también es difícil el poder asegurar la pureza de los ingredientes que hoy se consigan. En definitiva, lo que hemos visto a lo largo de este programa es algo que ya habíamos dicho en alguna ocasión, y es que la grotesca, la siniestra Santa Inquisición mandó a la hoguera, por supuesto, no a unas brujas, sino a unas pobres mujeres que se drogaban. Pero antes de despedir el programa, quisiera hacerles una recomendación para el próximo programa, y es que se fabriquen unas gafas como estas, con una cartulina en la que para el ojo derecho coloquen 2 o 3 capas de papel de celofán azul y para el ojo izquierdo 2 o 3 capas de celofán de color rojo. Es para hacer un pequeño experimento, ya lo verán ustedes, un curioso experimento, aunque sea una técnica muy conocida y muy utilizada hace no muchos años. Recuerden, para el ojo derecho papel de celofán azul, para el ojo izquierdo papel de celofán rojo. Ya hablaremos despacio de estas gafas y de su utilización. Hasta el próximo día.